Oh Sol central, espiritual, invisible, Verbo divino, tú que te hallas dentro y fuera de mí, dame tu luz, dame tu amor, dame tu fuerza para unirme a ti, llamar a mi prójimo como a mí mismo. Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, están reunidos en nombre de Ain Samuel Ambeor, Lakshmi manifestado hoy y siempre. Estamos en esta Cámara Pública de Motivación Continua, en esta concientización reliare, y vamos a compartir desde el premonasterio Lakshmi de Mocherushar de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta, un tema muy especial del pensum transformativo de psicología revolucionaria, como es el tema Crea tu nueva personalidad de paciencia, obviamente eliminando la falsa personalidad de Eras. Y hoy vamos a escucharle al venerable maestro Samuel Ambeor acerca de lo que es la falsa personalidad. Intentan autoexplorarse profundamente. Obviamente, mis queridos hermanos, necesitamos provocar un cambio en nosotros. Si un mago, por obra de magia, disolviera la vanidad y el engreimiento, la gente se encontraría totalmente transformada. Desgraciadamente, no hallarían qué hacer, se hallarían desorientadas, no le encontrarían sentido a la vida, se suicidarían, morirían. Y sin embargo, hay que disolver esos dos ingredientes, el engreimiento y la vanidad. Pero el proceso del cambio, de la disolución, debe ser metódico, didáctico y hasta dialéctico. De lo contrario moriríamos, nos hallaríamos desorientados. Cuando uno comprende esto, se propone a trabajar sobre sí mismo. Necesitamos hacernos conscientes, autoconscientes de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios sentimientos y de los efectos que otros seres humanos producen en nosotros. Cuando uno comprende la necesidad de hacerse consciente, va disolviendo entonces los factores del engreimiento y de la vanidad, así como el de los celos y las preocupaciones. Se procesa una transformación. Obviamente esta nos llevaría al despertar. Despertar es lo fundamental, despertar es radical. Los yoes del engreimiento y de la vanidad, que corresponden a la falsa personalidad, lo atrapan a uno. Hacen que uno se identifique con las cosas de este mundo, con las cosas materiales, con los sucesos, con los distintos eventos recurrentes en el tiempo. Uno tiene que aprender a producir la separación de sí mismo. La separación de todas las cosas. No identificarse con los sucesos, con los acontecimientos, con las cosas, con los eventos, etc. Que esta identificación le absorbe, le vampiriza a uno la conciencia y la sumerge, en realidad, más profundamente. Bien, allí tenemos esa información tan especial del venerable maestro Samuel Ambeor, que para poder desintegrar la falsa personalidad también tenemos que desintegrar ciertos egos de vanidad, de engreimiento, de celos, de preocupaciones. Obviamente también el maestro Lakshmi nos enseña que el miedo que hemos creado ha impregnado también falsas personalidades terribles de miedo, ya que un 70% de nuestras vidas está marcado por ciertas falsas personalidades de miedo. Tenemos que comprender que una es el ego que hemos creado y otra es la falsa personalidad. ¿Qué es el ego? Posilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia. De allí emergen 10.000 defectos psicológicos, egos, defectos, 3 furias, 12 demonios más que se relacionan con los 12 trabajos de Hércules, y esos egos hemos creado en un ciclo de 108 vidas, más la falsa personalidad y las falsas personalidades que tenemos, la hemos creado en esta existencia, en esta vida. Tenemos falsas personalidades también de ira, de codicia, de lujuria, de orgullo, de odios, de venganza, falsas personalidades de celos, falsas personalidades de engreimientos, falsas personalidades de vanidades, falsas personalidades emocionales, instintivas, intelectuales. Obviamente nosotros tenemos que descubrir primeramente qué tipo de personalidad tenemos. Allí en el libro del maestro Samuel Ambeor, el curso zodiacal, podemos nosotros estudiar porque el signo zodiacal de nosotros, bajo la constelación que hemos nacido,
obviamente también marca ciertas características para la personalidad que tenemos hoy. A su vez, en el esperma y el óvulo, que nuestros padres, por medio de ese acto amoroso, nos han donado, nos han regalado un cuerpo físico, también ahí se han marcado ciertas características de ellos en cuanto a ciertas creencias, ciertas maneras de pensar, de vivir, ciertas maneras de actuar de ellos en cuanto a su vida misma. Ahí se marcan ciertas características de amor y salud y prosperidad física conscientiva, o ya sea de amor, de prosperidad, de paz, de equilibrio. Allí se marcan ciertas características en ese esperma y óvulo, y a su vez de eso ya estamos nosotros también hechos. Entonces, la personalidad que tenemos ahora tiene que ver también con una parte genética de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. El ego que nosotros hemos creado en un ciclo de 108 vidas también marca ciertas características a los 5 centros energéticos de nuestro cuerpo: centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual. Y obviamente se marca ciertos patrones, ciertas características del ego que nosotros tenemos, y de eso se impregna también falsas personalidades. Entonces tenemos que ir descubriendo qué tipo de personalidad, ya sea positiva o falsa, tenemos para desintegrar. En este mes de septiembre y de octubre, todos los compañeros y compañeras estudiantes estamos trabajando para desintegrar esa falsa personalidad de iras y sus derivados y crearnos una nueva personalidad de paciencia. Entonces tenemos falsas personalidades de ira, falsas personalidades de antipatía, agresividad, alarmista, tatería, beligerante, burla, falsas personalidades conflictivas, caprichosos, mordaz, contrincante y competitivo, falsas personalidades de conturbado, irresistible en cuanto a emociones negativas, iras, falsas personalidades de irrespeto, de imposición, de calumnia, de coraje, de crimen, de crueldad, de cólera, de drástico, discutidor, falsas personalidades dominantes, de desesperación también, de discordia, de desprestigio, desobediencia, discutidor, destructor, disgusto, falsas personalidades de despecho, disidencia, disonante, displicencia, egoísmo, falsas personalidades de falacia, de fatalismo, de grosero, de genocidio, de furia, de fustigar, de frustración, de impaciencia, de incomprensión, intolerancia, insolente, injuria, inmutar, infanticidio, falsas personalidades de iniquidades, de intriga, de intemperancia, de impulsivo, de inconforme, falsas personalidades de intransigencia, de intrusión, de ironía, intrépido, irracional y reflexivo, falsas personalidades irritables. Todo esto es parte de la falsa personalidad de iras que nosotros hemos creado en esta vida. Y a su vez otra muy diferente es la cabeza de legión del orgullo, con unos 1500, 2000 defectos de ira, que también pues marcan egos característicos de los que hemos nombrado también. Entonces hay falsas personalidades de ira y cabeza de legión de ira. En este caso estamos dirigidos a eliminar la falsa personalidad de iras y crearnos una nueva personalidad de paciencia. Obviamente esa nueva personalidad nos va a traer salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, triunfos, éxitos en nuestra vida. Si nosotros logramos siquiera eliminar la falsa personalidad de iras, vamos a emerger con nuevas personalidades de paciencia, tendremos triunfos en todas las áreas de la vida en este mundo físico tridimensional. Obviamente esto es clave trascendental, esto nos va a servir para el trabajo de cada quien, ya físico, para desenvolvernos en la sociedad en general, ya en los centros gnosticantes o en otros centros de arte, ciencia, filosofía, ya en tu culto religioso, ya dentro de la casa, y tener una paz y armonía contigo mismo. La falsa personalidad, si no la desintegramos aquí, pues irá ya después de la muerte a parar en el cementerio,
y a destruirse mientras se desintegre el cuerpo físico y el cuerpo vital. Habrá falsas personalidades más fuertes que se desintegrarán después de que se desintegre el cuerpo físico y vital. Es decir, no es lo mismo una falsa personalidad de una persona común que de una persona pues que ha tenido, por ejemplo, cargos de presidentes de repúblicas o han sido guerreros, por ejemplo, conquistadores, etcétera, etcétera. Esas personalidades duran más tiempo en desintegrarse, lógicamente. Bueno, ¿cómo se desintegra la falsa personalidad de iras? Con la meditación de formateo. Ya en los pre-shalom de meditación praxis la vamos a hacer. A su vez, vamos a crearnos una nueva personalidad y para eso necesitamos primero destruir esos otros viejos hermanos y hermanas y obviamente irnos actualizando a la sabiduría gnóstica samaliana en nombre de gloria a Dios que Cristo Samael Beor Yavini con nos y vosotros está. Nuestro lema divisa es lema. Entonces, obviamente allí tenéis muchas obras del maestro Samael Beor, Lakshmi Jesucristo, que es la sabiduría gnóstica samaliana, también obras de sus discípulas. A su vez, las obras gnostizantes existentes en el planeta, de todos los lugares, nos va a servir muchísimo porque eso es obras gnósticas como los libros hebreos o la Biblia. Eso es una Biblia gnóstica, libros gnósticos, significa sabiduría. Libros del Corán, Mahabharata, Bhagavad Gita, libros de Hermes, etcétera, 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 pues son libros gnósticos de sabiduría universal y por ende ellos son maestros gnósticos o maestros de sabiduría universal. Tenemos ejemplos de paciencia de aquellos dioses Dios afortunados para crearnos nuevas personalidades de paciencia, obviamente, y esto todo se hace en la meditación de formateo. A su vez, ya físicamente tenemos que reeducar el cuerpo físico hacia actitudes y hábitos de paciencia. O sea, antes llegas a la casa pateando al perro, vas a cambiar ese falso hábito de ir. Ahora llegas saludando al perro. Si antes, por ejemplo, comías en la mesa discutiendo, entonces ahora vas obviamente a dominarte a ti mismo y crear hábitos de comer en paz, en armonía y con una conversación positiva. Pero para lograr eso tenemos que arreglar la situación primeramente dentro de nosotros mismos, los 5 centros del cuerpo: centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual, y los 3 cerebros: cerebro intelectual, emocional, cerebro motriz, instintivo, sexual. Allí está decodificado, grabado ciertas falsedades, producto de la falsa personalidad y egos de iras del entorno que te autoprogramaron desde cuando la persona era niño. Esa programación ha quedado en el subconsciente y de eso ha emergido falsas personalidades de ira y sus derivados. O sea, si en casa peleaba, igual vas a hacer exactamente lo mismo después de 20 años en tu hogar, porque ya estás programado a ese tipo de vida en cuanto a personalidad. Ahora, si haces un cambio, una transformación, obviamente tu vida va a ser diferente. Si no, va a ser tal cual como se ha dicho que dice: tal palo, tal astilla, o genio y figura hasta la sepultura, porque ya está decodificado, grabado dentro de ti esos ejemplos, y eso sucedió en los 7 primeros años de vida con el ego y la falsa personalidad de iras de la gente que os rodeó. Bien, ahora el objetivo es desintegrar esas falsas personalidades y emerger con nuevas personalidades de paciencia. ¿En qué os va a beneficiar una nueva personalidad paciente? En todas las áreas de la vida, ya en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, en la vida en general, en tu culto religioso, en tu orden de ciencia, de filosofía mística, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente esto es trascendental, estimados, estimadas. Bien, pasemos a unas alabanzas. Y obviamente vamos a hacer este mantra tan impresionante como es el Om Masi Padme Hum, un mantra para desarrollar la intuición.
Lashrenibu dármicos, los lúmenes universales dármicos. Escuchémosle al maestro Samuel Ambeor acerca de la misa gnóstica pública, hermanos y hermanas. Pregunta que si es obligatorio celebrar la misa gnóstica. Pues hombre, como quiera que la iglesia gnóstica funciona para el pueblo y por el pueblo, es claro que se hace obligatorio celebrarla públicamente para el pueblo. Además, en la misa gnóstica hay incluidos ceremonias, como ustedes recordarán al asistir a cualquier ritual de misa gnóstica. En esos ceremonias el sacerdote está obligado a hablar de una forma muy sencilla para el pueblo. Bien, los lúmenes Lashrenibu dármicos son soles contentivos magnéticos que lo vas a sembrar en tu casa, en tu ciudad, en tu país, en tu continente, en un orden iniciático especial, bien de la conciencia de nuestra hermana gemela, la conciencia. ¿Cómo lo hacéis? Obviamente, para sembrar este lumen iniciático ahí tienes que estar practicando, y tenemos que estar practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia que nos enseña claramente el maestro Samuel Ambeor en sus obras. ¿Cuáles son esos 3 factores? Morir, nacer y sacrificio. Morir, las prácticas de meditación para desintegrar el ego y desarrollar las virtudes. El nacer, el nacimiento alquímico transmutatorio, y el sacrificio por la conciencia de la humanidad, que se relaciona con las obras positivas o las demás personas. Si estáis practicando estos factores, siembras su lumina interfamiliar. Allí en las obras del maestro Samuel Ambeor tenemos, y ya obviamente escalada Pensum Trientino, que allí lo vemos más profundamente. Siembra usted estos lúmenes Lashrenibu dármicos, y obviamente va a pasar un proceso de autoungimiento sacerdotal. Tu mujer, tu varón, vas a ser la nueva sacerdotisa, la nueva Isis, el nuevo sacerdote de estos lúmenes. Lo siembras en tu casa, en un lugar especial, ubicas una habitación especial para esto, y ubicas un altar especial. Allí entras en el link de Gnosis Lashrenibu, te diriges a Gnosis Brigade y Gnosis Lashrenibu dármicos, y ahí está más información detallada. Entonces ubicas tu altar allí muy especial, con sus flores, efigies del arcángel Samuel Ambeor, esfinges del arcángel Samuel Ambeor y la acción de Jesucristo, o sea, elementos, estructuras o en cuadros. Ubicas un cáliz, una espada, candelabro de 7 brazos para las velas, para el fuego, un pentagrama y obviamente unas 3 gradas de inicio. Si no hay las gradas, pues sin gradas. Bien, a su vez pasas tú un autoungimiento sacerdotal. Allí tienes los links, los documentos para que pases ese ritual tan especial de tu consagración como sacerdote, sacerdotisa. Y después de ello, obviamente, consagras el sol conscientivo, este lugar tan especial. Ya consagrado, entonces vas a hacer 7 ritos todos los días, en los domingos, para familiares y amistades que quieran integrarse a tu lumine Lashrenibu dármicos. Esa es una misión, instrucción especial dirigida, que tú la diriges desde tu conciencia. 7 rituales, como es la misa gnóstica cristiana, jesucristiana, la misa Corea y Resurrección. Tenemos Ashim o misa al amor, Ashim Neshrif. Tenemos un rito de protección y prosperidad, un ritual de sanación pránica y un rosario a Neshrif. Esos 7 ritos tú puedes hacer obviamente en tu casa, y comienzas esas rotaciones, esos rituales a nivel de familiares y amistades. Obviamente ubicas una vestimenta especial, una túnica especial, pidiendo la asistencia de tu real ser interno, Madre Divina, de tu lumine Lashrenibu dármico especial, y comienzas a oficiar todos los días Shenur. Además está organizado
con unas cámaras públicas de motivación continua, ubicas un día a la semana y les das esa cámara pública de motivación continua. Un pensum, la Trentino, un precolegio solar y otros detalles más como una precámara básica, una precámara avanzada. A su vez un pensum Arca Coradi, las pre-shalom de meditación praxis y las iniciáticas Shelash Renibu para las personas pues que ya quieran irse haciendo miembros activos de ese orden tan especial que tienes allí en casa. Y los días en un domingo siempre rotas para la humanidad en general, aquellos rituales libremente para que vayan integrándose familiares y amistades. Otra muy especial, por ejemplo, abres una cámara pública, a su vez un día Odabash o domingo también das una concientización donde obviamente haces una plegaria, das una cátedra conscientiva de acuerdo a un pensum especial que está organizado para estas actividades. Luego se hace unas alabanzas, se pasa a lo que es un pre-shalom de meditación praxis, unos mantras, runas, ejercicios esotéricos, tachise también, y se termina con un círculo teúrgico de protección pidiendo asistencia para familiares, amistades, obviamente y para ti, para irte trayendo salud, dinero, amor, prosperidad físico, consentida. Y así están organizados estos lúmenes universales dármicos para practicarlos ayer, hoy y siempre, hermanos y hermanas, en nombre de Ain Samuel Ambeor, Lux Videmo Jesucristo, hombre es Cristo Dios, el resurrecto, encarnados inmortales, alabado sea Dios, manifestado e inmanifestado hoy y siempre. Bien, vamos a pasar a un pre-shalom de meditación praxis y vamos a realizar una meditación de eliminación de la falsa personalidad y creación de una nueva personalidad. Ubiquémonos allí cómodamente y sigamos la meditación. Cerramos nuestros ojos, relajamos el cuerpo físico y hacemos el mantra Hamsa, Ham mentalmente al inhalar por la nariz. Inhalamos. Inhalamos. Ahora vamos a relajar la mente. Koan. Gate, gate, para gate, bodhi, suaha. Relajamos más las emociones. Estamos en armonía con la vida, estamos en armonía con el amor, estamos en armonía con la paz, estamos en armonía con Dios. Vamos a relajar ahora más las emociones. Pedimos asistencia a nuestro real ser interno, Madre Divina, la energía crística universal, las energías del divino demonio de Dios para la meditación que vamos a realizar. Conciliamos sueño, entrando en estado de vigilia sin dormirnos, y vamos a concentrarnos en crearnos una nueva personalidad de paciencia, desintegrando la falsa personalidad de iras y sus derivados. Hermanos y hermanas, compañeros, compañeras, entramos en meditación de forma teórica. Para ello hagamos una retrospección, revisando los 7 primeros años de vida para ver qué ejemplos nos dieron las personas, ya sea de paciencia o ira. Comprendamos que la falsa personalidad y cabezas de legión de ira con sus derivados de la gente nos ha impregnado falsos ejemplos, falsas ideas, falsas costumbres de ira. Y eso ha quedado grabado en los 5 centros de la máquina humana y 3 cerebros. Revisemos también cómo era ese carácter de ancestros, o sea, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Y también veamos nosotros qué características hemos impregnado esa falsa personalidad en cuanto a la cabeza de legión de ira también que tenemos pues creada en un ciclo de 108 días. Bien, analicemos todo aquello, proseguimos. Y ubicado en sus odres viejos, en sus falsos patrones que están grabados en los 5 centros del cuerpo, centro intelectual, emocional, instintivo, sexual. Vamos a pedir a las jerarquías superiores
a nuestro ser de Kundalini, la ley divina superior, la energía crística universal, las energías del divino Daimon desintegren esos falsos conceptos, ideas que están allí. Que se desintegre todo eso, porque eso es falso, no sirve para vivir. Son falsas costumbres, falsas ideas, falsos hábitos que nos traen improsperidad, insalud y humor. Mantra S. Pidamos que nos desintegren esas falsas personalidades de ira que hemos creado y sus derivados, impacientes, furias, cóleras, corajes, desobedientes, etcétera, etcétera, etcétera. Que se desintegren esas falsas personalidades. Que se desintegren esos fijes mentales de ira y sus derivados que hemos creado en la quinta dimensión mundo mental. Productos de pensamientos negativos, de iras y falsas personalidades de iras. Mantra S. Desintegrados odres viejos. Ahora sí, limpiados sus 5 centros energéticos y 3 cerebros, instalemos autoconscientemente reales ejemplos de paciencia, y para eso basémonos en los ejemplos de los dioses diosas, ejemplos de paciencia, en lo más exaltado de sus virtudes de paciencia y sabio manejo de sus virtudes. Tomemos ejemplos de libros sagrados, e instalamos primeramente esa información en los 5 centros de nuestro cuerpo y 3 cerebros. El cerebro intelectual, emocional, motriz, instintivo, sexual. Instalemos ejemplos ahí de un Job, por ejemplo, de los libros hebreos, etcétera, etcétera, etcétera. Agradecemos las jerarquías que nos han asistido. Mantra Aum. Aum. Abrimos nuestros ojos. Practicado esto, obviamente, en estos meses de septiembre y octubre, iremos verificando en nosotros mismos los resultados de estas prácticas y emergiendo nuevas personalidades de paciencia. Ya otro trabajo es el eliminar la cabeza de la ira con sus 1000, 1500, 2000 egos, que eso pues son otras meditaciones ya para eliminar todo aquello. Obviamente hemos visto hoy este tema tan especial de cómo desintegrar la falsa personalidad de iras, y también obviamente una rotación especial tenemos de unos soles conscientivos de Gnosis Religare. Tenemos 20 soles de Gnosis Religare que van emergiendo de la capital matriz del gnosticismo universal, la Iglesia Gnóstica Cristiana, la Estrella, la Resurrección, el Sumo Supremo Santo Antonio Samael Ambeor, Monasterio Gnóstico, la Catedral del Alma, Lumen de Lumina, Lax Vidaimon, la Fortaleza Padre Dios, Yer, la Estrella, el Tabancusuyo Solar, Ignio, Jesucristo, y obviamente una confederación mundial de órdenes religares, como son Igeon, siempre escena de la Orden Universal de Melquisedec. Tenemos también Ishmael Védicos, Thor, concentración, Telema, la Orden Yod He Bauhe. Tenemos los Lumens del Sol, Allah, Acción Corán, Osirians. Y misiones e instrucciones especiales para sembrarlas en casa también, como son las minas de la prosperidad, para que allí siembres esta mina y sobre él levantes tu prosperidad físico-conceptiva, salud, te traigas más amor, más dinero, más prosperidad físico-conceptiva. Otro lúmine, el lúmine interfamiliar, los lúmines interfamiliares amistades, los lúmines Lashveni budármicos que hemos visto hoy, los lúmines santuarios de curación, tenemos los lúmines iniciáticos Pistis, Asilus, la revista Barbelus y misiones del saber conscientivo, estimados, estimadas. Todo esto solo es conscientivo si usted está practicando, como vimos también, los 3 factores de la revolución de la conciencia. Puede sembrarlos en su ciudad, país, continente,
obviamente, y emerger con monasterios gnosticantes, con sus terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, para bien de la conciencia y la humanidad. Ya sembrados estos soles conscientivos, usted puede federarlo o confederarlo a la capital matriz del gnosticismo universal o a otra sede gnóstica existente en el planeta. Hay más de 30 allí con los directivos. Otra opción, puedes representarlo directamente desde tu conciencia y sembrar un premonasterio o monasterio matriz, capital de ciudad, provincia o de país, o a su vez una sede internacional, y seguirse expandiendo a nivel planeta con más soles conscientivos para bien de la conciencia de nuestra hermana gemela la humanidad, y en nombre de gloria a Dios que Cristo Samuel Ambergiavini con nos y vosotros está. Atentamente, la capital matriz del gnosticismo universal, la Iglesia Gnóstica Cristiana, la Estrella de la Resurrección, al Sumo Supremo Antonio Samuel Ambeor, la Catedral del Alma Lumen de Lumina Lakshmi Daimon, la Fortaleza Padre Dios Yer, la Estrella el Tabantisuyo Solar Hino Jesucristo, de Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria Latinoamérica, American Planeta. Suichertaf, instructor misionero. Te esperamos, hermano o hermana, el día de mañana, el domingo, para el ritual, la liturgia, con la santa unción del pan y el vino, para fortalecer nuestras conciencias. Paz inverencial, hermanos y hermanas. Amen.